Gracias y paz para ustedes, hermanos. Quería compartirles esta primera parte del mensaje que había planeado, que lo había llamado ¿Por qué la confusión? Y en este segmento vamos a cubrir lo que está relacionado a nosotros, ¿sí? No sé si les ha pasado que a medida que uno escucha estas nuevas verdades con las que nos atravesamos, a veces uno tiene problemas para recibirlo o incluso causa confusión para nosotros poder entender o aplicar lo que hemos escuchado. Pareciera que asentimos esas verdades en un momento, en una situación determinada, pero a la siguiente lo que vemos es que la forma en que nos expresamos o la forma en que actuamos muestran en verdad que todavía estamos viendo las cosas conforme a otro tipo de percepción y no conforme a la verdad, ¿sí? Eso me ha pasado a mí y me he dado cuenta que en verdad existen como tres puntos en particular, ¿sí? Uno es nuestras experiencias, ¿sí? El segundo es nuestra memoria religiosa y el tercero es el conocimiento en sí. ¿A qué me refiero con todo esto? El primer aspecto, esto de nuestras experiencias, em, eso es en verdad lo que habla más alto en nuestras vidas, ¿sí? Las cosas que hemos pasado, las cosas buenas, las cosas malas. En particular son las cosas negativas que nos han condicionado a caminar y ver las cosas de una cierta manera, ¿sí? Escuchamos muy a menudo, ay, no, es que siempre tenemos mala suerte, que esto, que creciendo siempre le pasaba esto a tu papá, tu mamá, tus abuelos, lo que sea. No, es que en el país todo es así, siempre ha sido así, toda la gente de este país siempre es lo mismo, X, Y, Z, ¿sí? Todas esas experiencias ya empiezan a filtrar las cosas, la forma de cómo vemos las cosas, ¿sí? El segundo punto, lo que mencionaba acerca de una memoria religiosa. Cada uno de nosotros creció en un cierto ámbito religioso, ¿sí? Y eso es algo que ha moldeado nuestra percepción de la vida, pero en particular nuestra percepción de Dios, ¿sí? Tenemos una cierta imagen, una cierta forma de ver o de pensar acerca de qué es lo que hace o no hace ese Dios, ¿sí? Las cosas que Dios permite o no permite, ¿sí? Y muchas veces es nosotros o una circunstancia, estamos en el medio y estamos flotando ahí y nada, barco a la deriva y quién sabe qué será. Y bueno, solo hay que resignarse porque bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Em, y en verdad, lo que muchas veces pasa es que la religión nos muestra un cierto tipo de Dios, ¿sí? Pero ese Dios muchas veces no es el Dios que Jesús nos mostró y cuyo propósito fue mostrarnos al Padre, ¿sí? Y el tercer punto, este aspecto del conocimiento. A medida que uno va creciendo en las cosas de Dios, lo que empieza a suceder es que empezamos a tomar y aferrarnos del conocimiento que recibimos o empezamos a asimilar ciertas doctrinas y terminamos convirtiéndolas en nuestra tradición, ¿sí? Y luego empiezan a haber conflictos a medida que Dios quiere seguir creciéndonos a la estatura de Cristo, ¿sí? Estas doctrinas, estas cosas que menciono, muchas veces se convierten en Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque a menos que lo hagamos de esta manera, las cosas no van a salir. A menos que haga esto no va a ser, ¿sí? Y muchas veces, nuevamente, son reglas que nosotros hemos puesto. Sí, las escrituras no nos muestran eso. La vida de Jesús no nos muestra eso. ¿Sí?
Entonces, me he dado cuenta, esos 3 puntos son los que empiezan a tomar un rol importante en lo que es en la cuestión de nosotros, ¿sí? Que muchas veces causa confusión. Nuevamente, ese es el tema que estamos tratando en estos videos. Em, en fin, aquí no estoy necesariamente para enfocarnos en lo que son los problemas. Pueden haber un montón de otros problemas y tratar de clasificarlos. Podría pasarme todo el tiempo intentando hacer eso y salir con un modelo exacto del cual sería. No es el propósito. La solución siempre es una. Y lo que es el Evangelio, lo que es las buenas noticias de Jesucristo, ¿sí? Esa solución ya ha sido provista a través de Jesús. Lo que Él nos mostró en el mensaje que vino trayendo para nosotros, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto del Evangelio? ¿Acaso son esos 4 libros que están en el texto? ¿Son esos 4 libros o qué? En verdad, lo que la palabra evangelio simplemente significa es buenas noticias, las buenas nuevas. Y es en verdad el mensaje de lo que Jesucristo vino trayendo, el mensaje del reino. Era buenas noticias y nos vamos a adentrar en otros videos para entender eso y poder ver claramente, ¿sí? Nuevamente, no pudo haber sido estos 4 libros que nosotros ahora tenemos. ¿Por qué digo eso? Porque mire, piensen al respecto. Solo es en los últimos 500 años, ¿sí? Que la gente ha tenido acceso a material impreso. Antes de eso no había la imprenta, ¿sí? Y encima de eso, la gente no sabía leer, ¿sí? Entonces, miren, todas esas ideas que tenemos de que, ay, sí, que esto, que mientras más te metes en la palabra y todo esto, no estoy tachando las verdades que están en las escrituras. Pero si nos damos cuenta, hermanos, hace 600 años no tenían eso, ¿sí? Los hermanos de quienes están registradas las historias en los hechos no tenían todo este aspecto. El Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Y a pesar de eso, miren todas las cosas que están registradas para nosotros acerca de lo que hicieron. ¿Por qué? Porque no era acerca de necesariamente el libro, el texto en sí. Porque la esencia de todo eso es el espíritu, es el espíritu que está en la palabra que está escrita aquí. Ese espíritu estaba dentro de ellos. Ese espíritu está dentro de nosotros, ¿sí? Y muchas veces lo que ahora pasa es que pasamos llenándonos de conocimiento y nunca estamos viviendo esas verdades, ¿sí? Y como alguna vez había comentado esto con algunos hermanos, lastimosamente el mundo cristiano ahora, uno podría decir que es espiritualmente obeso. ¿Por qué? Porque pasa asimilando, 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 asimilando y nunca está dando, ¿sí? Y hay muchos motivos por los cuales no hay eso, ¿sí? Pero el principal problema es el hecho de que no se sienten, ojo, sensaciones, sentimientos, no se sienten, no se dan cuenta en verdad de que están capacitados, de que Dios los ha equipado. Las escrituras dan testimonio de todo eso y por eso nos damos cuenta que es verdad, ¿sí? Lo vemos a través de la vida de Jesús, vemos en el mensaje que les compartió a los discípulos y vemos que eso aplica no solo a ellos, sino a nosotros, ¿sí? Y no es necesariamente, que sí, hay que estar metidos en las escrituras y leyendo, por favor, no me malentiendan, ¿sí? Nuevamente, muchas de las cosas, de las prescripciones que hacemos en estos días no podrían aplicarse hace 600 años, ¿sí? Porque no tenían acceso a todas esas cosas, ¿sí? Pero sin embargo, el Espíritu de Dios estaba en ellos, ¿sí? Entonces, eh, muchas veces todo eso se termina volviendo en excusas que ponemos, ¿sí?
Y es triste ver todo eso. Pero bueno, es a través de este mensaje, del mensaje que se nos comparten las buenas nuevas, eh, que los 3 puntos que acabé de mencionar llegan a ser aclarados, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Con respecto a la experiencia, ¿sí? En lugar de nosotros permitir o dejar que la vida sea nuestro maestro, ahora permitimos que sea el amor de Dios lo que nos asienta y da estabilidad, ¿sí? Y ahora respecto a la memoria religiosa que compartí, en lugar de permitir que la religión sea la que siga pintando la manera de cómo veo a Dios, de cómo es Dios o cómo no es Dios, más bien, y antes de decir eso, y a través de esa imagen que tenga, cómo me relaciono con Dios muchas veces a la distancia, ¿sí? En vez de eso, permitimos que la persona y la obra de Jesús sea la que nos permita ver claramente a Dios, ¿sí? Y el tercer aspecto del conocimiento, en lugar de aferrarnos a una doctrina, a una forma de cómo se hacen las cosas, es ese mensaje del reino que cambia nuestra perspectiva respecto a todas las cosas, ¿sí? Y respecto a nosotros, que ahora somos participantes activos en todo ese proceso, ¿sí? No sé si tiene sentido todas estas cosas que les estoy compartiendo. Por favor, dejen sus mensajes en los comentarios y podemos así seguir elaborando un poco al respecto de este tema. Recuerden, si les gustó este video, mencionen en los mensajes, en los comentarios, esos detalles de cómo, qué es lo que concuerdan o ustedes han vivido, ¿sí? Y para seguir ese diálogo. Si no les gustó, lo mismo, compartan esos motivos. El propósito es dialogar, no lanzar los tomates o lanzar las flores y esconderse en las sombras, ¿sí? Eh, Algo que les dejo aquí en referencia en uno de estos videos para que puedan ver es el video acerca de los 5 ámbitos, ¿sí? Escúchenlo y luego evalúen cómo es lo que ven sus vidas en esa progresión, ¿sí? Que lastimosamente está presente en la cristiandad, pero no debería estar, ¿sí? Y es mi anhelo que a través de las cosas que les comparto, que el caminar de lo que representa el caminar en el reino sea algo tan sencillo que el momento que escuchan algo, inmediatamente ya se dan cuenta de que hay algo que está extraño, ¿sí? O sea, no vemos en la vida de Jesús, no vemos en la vida de los discípulos, de los apóstoles, ¿sí? Después de la ascensión y resurrección de Jesucristo, resurrección y ascensión de Jesucristo, eh, y podemos tomar esas cosas en nuestras vidas y vivirlas, porque el mundo necesita de esas verdades que están en nosotros, ¿sí? Y en el próximo video, que es la segunda parte de este mensaje, eh, compartiré que lo que me parece sería algo de gran ayuda para estos propósitos, ¿sí? Y poder entender con claridad, porque, como les digo, parece haber mucha confusión en el cuerpo de Cristo respecto al mensaje de las Escrituras. Y entonces espero que eso les sea de ayuda, pero eso ya vendrá más después. Gracias y paz para ustedes, hermanos.